Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Karma. Hola, soy Adriana Eslava y hoy estaré contándoles mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. La hija del reconocido torero Pepe Cáceres y la reina de belleza Olga Lucía Botero llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Que las circunstancias mismas de vida hicieran que se apartara de nosotros. No fue una infancia bonita. Crecer en un hogar sin la presencia de su padre fue algo que marcó tristemente su infancia. O sea, en esa época la gente no se separaba, y mucho menos entre gente famosa o reconocida. El 25 de noviembre de 1987, Adriana Eslava fue víctima de un grave atentado. Hoy contará cómo asumió esa nueva etapa de su vida. El haber perdido este ojo, que me dijeran que quedaba tuerta, que solo podía ver por un ojo, que quedé desfigurada. Casi 36 años después, tiene la certeza de que está viva gracias a la intervención divina. Me dijo: ¿sabes, Adriana? La Virgen me ha confirmado que fue ella la que desvió la bala que te iba a matar. En más de una oportunidad, su vida ha estado en riesgo. Todo pintaba que fuera un cáncer súper agresivo. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy como protagonista está la presentadora y ahora escritora Adriana Eslava. Para entender el origen de la presentadora Adriana Eslava, es necesario que conozcamos a sus padres. Mi papá fue un niño llamado José Humberto Eslava Cáceres, que nació en Honda, Tolima, cuyo padre, cuando tenía él 3 años, tomó la decisión de terminar con su vida y por lo tanto él creció sin un papá. De pronto él sintió un amor hacia los toros y buscó sus sueños y llegó a Manizales cuando tan solo tenía, creo que algo así como 11 años, 12 años. Y allí, por un sacerdote llamado el padre Pachito Giraldo, que lo acogió en la casa del pobre de Manizales, empezó a caminar ese recorrido de buscar ser figura del toreo mundial. Y lo logró. Pepe Cáceres. Para todos nosotros que siempre queremos ser toreros, pues vimos en él un espejo donde reflejarnos, ¿no? Y sobre todo hay algo que a mí me impactó mucho cuando le veía torear, era la entrega que él tenía. Él nunca quiso dejarse ganar la pelea de nadie. El maestro Pepe Cáceres, pues lógicamente por la vinculación al mundo del toro, pues tenía conocimiento de la figura tan grandiosa que fue en su época. Fue el primer torero colombiano que salió a España, triunfó en España y regresó a Colombia siendo un triunfador en ese mundillo, así le llaman, el mundillo, porque además eso es un segmento chiquito, cerrado, de los toros. Su vida fue de torero, jugándose la vida, demostrando el valor y lo que es parársele a un toro de 500 kilos con un par de pitones para tener con qué comer. Y mi mamá, Jenny Bagué, deciden, era una niña muy linda, y entonces decidieron que fuera primero reina del folclore nacional, después la presentaron a Reina de Reinas, entonces él lo ganó, entonces la mandaron a Miss Universo a representar a Colombia en el año 62. Yo nací en Bogotá, pero el Tolima resolvió nombrarme representante
de ellos en los diferentes concursos que estuve. La mamá de Adriana siguió participando en concursos de belleza. Cuando regresó al país, la muerte y el amor la estaban esperando en la puerta del avión. Yo venía de España, del concurso. Y cuando regresó, pues mi abuelo había muerto y mi papá la estaba esperando en el aeropuerto, que recién se habían conocido. En las horas de la mañana había salido que papá había muerto en el periódico. Y entonces pues yo llegué y yo no sabía, a mí me dijeron, papá está mal. Y yo venía con Miss Uruguay y entonces la encargaron a ella de que me lo dijera en la puerta del avión. Bueno, mire, pasó esto. Y claro, ahí estaba ya Pepe. Y le propuso matrimonio y dijo que sí. Y de ahí vengo yo. Luego de 2 meses de noviazgo, la pareja se casó. Fue todo un acontecimiento que nunca se ha visto ni se ha vuelto a ver ni se verá. Los frutos de este amor son Adriana y su hermano Francisco José. Que mis padres se habían ido tan pronto se casaron, se fueron para Madrid, España, y toda mi gestación fue allá. Pero mi mamá decidió que ella quería que su hija naciera en Ibagué. Y dijo que vaya a tener, que sea tolimense. Y por eso fue que nos vinimos a que naciera allí. A los 22 meses de haber yo nacido, nace Francisco José, mi hermanito, y vivíamos en México. Inicialmente nos fuimos a ir a Ciudad de México. Ya cuando Francisco fue a nacer, nos regresamos a Colombia. Y cuando Francisco tenía 10 meses, mis padres tomaron la decisión de separarse. Y realmente me golpeó en ese sentido. Pero había que encarar la vida y seguí. Eso sí, nunca más me volví a casar. Asumir el divorcio de sus padres no fue una tarea fácil de aceptar. O sea, en esa época la gente no se separaba, y mucho menos entre gente famosa o reconocida. Pues yo creo que desde ahí ya me enseñaron a ser diferente, ¿no? A aceptar ser diferente y pues a asumirlo. No fue fácil, no fue agradable, fue muy triste el no tener a mi papá en casa, que las circunstancias mismas de vida hicieran que se apartara de nosotros. No fue una infancia bonita. Pero tuve la bendición de tener a mi lado a mi abuelita, que nos acompañó en toda esa etapa de apoyar a mi mamá y de acompañarnos a nosotros. Y sin duda la presencia de la abuela marcó la diferencia. Crecer rodeada por los carteles de su padre, el famoso torero Pepe Cáceres, pero no tener la cercanía frecuente con él fue desolador. Adriana sí se resentía un poco, y es que teníamos, desafortunadamente en esa época había mucho periodista que quería sacar provecho de eso, y entonces armaban y habían unas revistas de farándula que sacaban la vida de Pepe en otra casa, con otros niños, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso dolía. Pero en aquella época ser famoso era ser famoso de verdad. Y entonces, pues era salir a la calle, por ejemplo, en diciembre y ver las ciudades empapeladas con imágenes de mi papá, porque venía la temporada de toros, porque a veces salía en televisión y entonces lo veía, pero no estaba cerca. Fue difícil, por eso lo digo, mi infancia no fue una infancia entrañable. Entre tanto, ser hija de una reconocida reina de belleza provocó en Adriana un distanciamiento hacia ese tipo de eventos. Yo nunca me sentí bonita y nunca añoré ser bonita. Realmente yo me consideraba feita, pues al lado de mi mamá todo es feo. Bueno, ella tuvo por ahí a los 12 años o 13... un momento en que sí, era flaquita. Entonces, pues yo era así, pues flaquita, mi mamá además blanca, yo era morenita como mi papá.
flacuchenta, la menor del curso, y tenía bigote. Y mi mamá, yo no sé por qué no me lo quitaba. Pero no, ella después siempre fue muy linda. Y no sé por qué pensaba así, porque no, ella fue muy bonita. El torero Pepe Cáceres se reencontró con sus hijos algunos años después. Cuando papá se separa de su segunda relación, papá regresa a tener contacto con nosotros, lo que permitió precisamente que cuando fueron a nacer mis hermanos, pues para nosotros fuera una fiesta. Mi mamá nos lo inculcó, mi mamá nos enseñó a amarlos. Por mi parte siempre les inculqué un amor por su papá, así no lo vieran, no lo conocieran. Y ahí empecé a recuperar un poco a mi papá, sí. Lo cual no era fácil, porque también ya había un lapso de 8 años. Realmente fue de 8 a 16, pues era como complejo. Y se distanciaron bastante, ¿no? En un momento. Pero Nana pues siempre me ha dicho que lo importante es perdonar, sanar esas cosas y claramente hace poco se empezó a unir mucho más la familia. Su abuela materna, a quien cariñosamente llamaba Pepita, fue una de las mayores bendiciones de su vida. De ahí que Adriana desde siempre haya sido practicante de la fe católica. Ella nos llevaba siempre a misa, ¿no? Y por eso tengo claro que fue ella la que nos inculcó la fe. Pero claro que era aburridísima. A mí me parecía espantoso que me pusiera a rezar el rosario, me aburría mucho. Hoy en día se lo agradezco y me da risa. Y bueno, cuando ella estaba agonizando, era yo la que le ponía en aquella época un Walkman y le ponía la grabación del rosario, y yo decía, no falta sino que se levante de aquí, que me va a decir, pero ¿cómo es de cansona, mijita, usted? Y además tenía un fantástico humor. Mamá le inculcó a ella y las llevaba a misa también y hacían el rosario y en fin, pues le enseñó muchas cosas de la religión y de ahí nace, pues no es que nazca de ahí, ella estaba enseñada a estar en un hogar católico. Al terminar sus estudios de bachillerato, Adriana entró a estudiar diseño de interiores y decoración. Como las casualidades en esta vida no existen, uno de sus primeros trabajos fue diseñar un stand para una feria de televisión donde participaría el gran Jimmy Salcedo y su programadora Do Recreativa TV. Yo armé un stand que la verdad ni entendía muy bien cómo era el tema, porque yo ni salía, entonces no sabía cómo era el asunto de estar en ferias de televisión menos. Los del stand que ella habla, pues le parecía a ella increíble trabajar con ellos y le iba muy bien y le gustaba. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscara. Un año muy, muy difícil, que cerró con broche de oro, porque sin duda lo mejor que me pasó en la vida fue el atentado. Curioso, ¿no? Pero así es. Regresamos a Se Dice de Mí. Hoy estamos con la presentadora y escritora Adriana Eslava, quien ya nos reveló cómo fue crecer sin la presencia de su padre y su primer empleo, diseñando el set para el programa de Jimmy Salcedo. Ahora veremos cómo una vida que transcurría con aparente tranquilidad pasó a ser bastante dramática. Fue horrible porque empezó desde el 86, cuando mi abuelita le dio un infarto y casi se nos va. Mamá en general era una persona muy sana y esto fue una sorpresa. Y ella siempre estaba muy pendiente de lo de su abuela y sé que le dio durísimo porque pues se morían una por la otra y la otra por la una.
hermano tiene un accidente en la Fuerza Aérea el 19 de abril. Un arma se le encasquilla y le explota casi volándole el ojo derecho. Le preguntaba a Dios, ¿pero cómo se te ocurre si ese era el futuro de él? ¿Pero esto por qué? Y con el tiempo uno se da cuenta que era lo mejor que podía haber pasado. Todos sus compañeros de curso, mejor dicho, un 80% están muertos. Luego mi madre tuvo una enfermedad que la deja en cuidados intensivos un periodo de más de un mes en la clínica. 2 periperitonitis y una oclusión intestinal de un momento para otro. Sí, fue muy grave, pero era otro momento en que yo misma pensaba, esto no pasa nada, yo todavía no voy a dejarlos, yo salgo de esto también. Y pues Adriana Lucía, para mi gusto y con todo el respeto y el cariño, es de una casta brava de Lidia. Le ha tocado lidiar esos capítulos con el alma, con el corazón y con la entereza que heredó de sus padres. Y el 20, el toro pues cornea a mi papá. Cuando uno escucha que un toro te coge contra las tablas, a uno le impresiona mucho, ¿no? Porque eso son heridas muy graves normalmente, ¿no? Y cuando nos contaron en dónde había sido la cornada, que fue prácticamente aquí en el Toras, pues siempre un teme lo peor. Yamid Amad interrumpió la instalación del Congreso, que era un evento mediático único, imposible de suspender, y puso a un médico en Bogotá de la Fundación Santa Fe al aire, a operar al aire, a un médico del Instituto de Seguros Sociales de Sogamoso, a hacer la operación. Tal vez es la primera teleoperación o telemedicina en la historia de Colombia, y eso lo escuchábamos todos al aire. No había ruta en esa época aérea Bogotá a Sogamoso. Entonces, lo único que había que hacer era mandar la ambulancia. Y en eso fue que lo trajeron. Y bueno, fueron días muy preocupantes, desde luego, muy angustiosos. Y desafortunadamente, pues, fue muy trágico. Pues fue una conmoción en Bogotá, en el mundo del toro, a nivel periodístico. Lógicamente todo el mundo registró esta tragedia tan grande, y para nosotros fue muy duro, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado en el funeral, porque digamos que eso ha sido la muerte más trágica de algún torero que hemos tenido nosotros en Colombia. Les encanta a los taurinos hacerle un gran homenaje a la muerte. Entonces, por ejemplo, el féretro entra cargado por sus mejores amigos al ruedo de la plaza, le dan la última vuelta al ruedo, la plaza está repleta, la Santa María, la gente aplaude a rabiar, bate pañuelos blancos, es una cosa muy impresionante y muy emocionante. Murió en su ley, como un torerazo. Hay un pase que se llama la caserina. Él la inventó y es, en su honor, uno de los pases más emocionantes y más taurinos que existe en la tauromaquia. Pasado el mediodía, todo transcurría con total normalidad, hasta que una moto con parrillero a bordo se acercó al carro de Adriana, desenfundó un arma calibre 38 a 1 metro de distancia de ella y le disparó.
Tenía un Renault 4 rojo, cuya placa empezaba con las letras ALE. Justamente por ese motivo lo compré, pues parecía venir marcado para mí, con mis iniciales. Como era la primera vez que iba, tuve que dar un fuerte giro para parquear en el sitio y me encontré de frente y a muy corta distancia con 2 hombres en una moto. Uno de ellos, el parrillero, tenía una pistola en la mano, me apuntó y disparó. Sí, fue un año muy complejo, un año muy difícil que cerró con broche de oro, porque sin duda lo mejor que me pasó en la vida fue el atentado. Curioso, ¿no? Pero así es. Y entonces aquí arranca otro episodio mediático donde además es la hija de Pepe Cáceres, que perdió un ojo, y luego conocimos una mujer con un parche. Para mí fue terrible, pero vuelvo e insisto. Yo decía, ella es fuerte y todos tenemos que estar con una actitud para acompañarla en esto, y yo sé que ella no se va a dejar vencer por lo que acaba de pasarle. Y cuando yo la vi, lo primero que le dije es, bueno, pasó, pero lo importante es que estás viva. Ese elemento me hizo primero entender el valor de la vida y sobre todo identificar en mí mi verdadera vocación, que era una vocación de servicio. Para mí fue tan sorprendente asumir el haber perdido este ojo, que me dijeran que quedaba tuerta, que solo podía ver por un ojo, que quedé desfigurada, y no haberme desbaratado y desboronado y haberme quedado en una esquina llorando mi desgracia, sino haber como, ahí sí de verdad como el ave fénix de las cenizas, haber salido a afrontar la vida, a poner la cara, a continuar. El encontrar todas esas herramientas en mí, esa fuerza, hizo que entendiera que yo podía ayudar a otros también a asumir circunstancias similares, y eso fue mi razón de vida en ese momento. Ha sido como muy constante en su vida profesional y empresarial y de todo. Aceptó que lo que le había pasado era por algo. Y ese algo, pues es clarísimamente ayudarle a la gente que necesita un ejemplo de entereza, de valor, de aceptación, de resignación. Algunos años después, un sacerdote le informó que su salvación fue gracias a la intercesión divina. El padre Antonio Lutens, que en paz descanse, sí me lo dijo, primero tomando el pelo cuando me conoció. Me dijo, un tiro como a Juan Pablo II. La Virgen desvió la bala que lo iba a matar. Y yo le digo, seguramente padre Antonio, pero así como quien no quiere la cosa, ¿no? Chistoso. Pues, ¿qué se va a dar poner la Virgen de Fátima a cuidarme a mí si tenía que cuidar al Papa? Pero de pronto, cuando ya estuve hablando con él, y después de una confesión muy bella que tuve, me dijo, ¿sabes, Adriana? La Virgen me ha confirmado que fue ella la que desvió la bala que te iba a matar. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Tuvieron que hacerme 3 intervenciones, sacar 90 centímetros de intestino delgado y colon. Todo pintaba que fuera un cáncer súper agresivo. Entramos a la recta final, hoy con la vida de la presentadora y escritora Adriana Slava, quien narró los duros momentos que vivió en 1987, cuando su hermano tuvo un accidente con un arma que se encasquilló. Su padre, Pepe Cáceres, murió luego de ser embestido por un toro, y Adriana fue víctima de un atentado en el que perdió su ojo. Ahora veremos cómo contar su testimonio en televisión chilena llegó a salvar la vida de una mujer llamada Lucía. Yo estaba en Manizales y de pronto recibo esta llamada de esta persona, de Lucía, que me dice que el día de mi aparición en el programa, ella se iba a suicidar y que después de haberme escuchado había tomado la decisión de
continuar viviendo, quedaba botado con lo que se iba a matar. Pero sobre todo me dice una frase que es mucho más difícil, y es que me dice: Adriana, gracias a Dios y a ti, mi hijo tiene una mamá con quien pasar Navidad. Feliz Navidad, Adriana. Cuelga. Acompañar a otras personas que han perdido un ojo fue una vocación que le ha dado una nueva razón a su existir. Somos muy afortunados, ¿no? Dentro de, en este caso, el atentado que sufrió Adriana y la cornada, el percance que sufrimos tan gravemente los dos, yo el percance de un toro y Adriana un atentado, nos pudo quitar la vida. Y despertar en UCI y reconocer que Dios nos da otra oportunidad, pues ya es para llamarse orgulloso de tener esa oportunidad de vida. No solo los apoya con su recuperación emocional, sino que les enseña a confeccionar el parche que usarán por el resto de sus días. La decisión de ella fue decirme, cuando yo le pedí el parche o le dije dónde podía comprarlo, me dijo que ella tenía que confeccionar el parche de modo que yo viera y aprendiera cómo se hacía. ¿Por qué? Porque el parche cada uno tenemos una órbita, pómulo, nariz, tabique nasal, en fin, diferente, ¿no? Lógicamente, pues no todos tienen la misma distancia ni dimensiones, y yo aprendí a hacérmelo. Y ella me enseñó a hacerme el parche y a raíz de ahí, pues ya al poco tiempo de mi percance, ya vine a casa después del hospital, estuve mucho tiempo en el hospital y pude salir. Y ella construía los parches y se volvió constructora de parches. Y construir un parche es una cosa totalmente mecánica y material, pero lo que hay detrás de construirle un parche a una persona que necesita el parche, pues eso ya es otro paseo. El parche es el reflejo de amor y de unas experiencias vividas en las que el triunfo es el parche. Porque detrás del parche hay o una enfermedad de la que saliste adelante, o hay un accidente que saliste adelante. Entonces, es la muestra latente de lo luchador que eres. Te sientes seguro, feliz, orgulloso y te alegras muchísimo sobre todo de Adriana, que es la pionera, ¿no? Otra de las personas es Willy, quien sufrió un accidente exactamente a la misma edad que Adriana el atentado. Me estrello, pues quedo debajo del camión, el chasis del carro entra por el panorámico de mi carro y literalmente lo que tú ves de la nariz hacia todo el lado derecho me lo destruyó. Obviamente pues quedé sin nariz, mi ojo se revienta, mi cráneo se rompe y literalmente yo sufrí lo que se llama un trauma craneoencefálico severo. Tuve exposición de masa encefálica, es decir, de cerebro, que se salía por donde era el ojo. Cuando yo llegué y encontré a Willy elegantemente sentado, hablando, rodeado de amigos, hablando, cuando es que él no iba a poder hablar, él iba a ser de verdad, literalmente iba a tener una muerte cerebral, iba a ser una planta. Y yo lo encuentro y lo veo hablando, y apenas me ve, me dice: mira esto tan horrible que me pasó. Sentí una furia. Adriana es muy humana, muy espiritual, pero al mismo tiempo con un carácter muy fuerte, con palabras muy fuertes. Me hizo caer en cuenta pues que había que aprovechar esa segunda oportunidad de la mejor manera y había que ser agradecido con Dios y volverle a Dios. Me lo hizo entender que había que volverle a Dios esa segunda oportunidad siendo un instrumento para Él. Pues se salvó, se restauró su vida y fue un milagro absoluto y total. Y desde entonces se llama Mi Clon. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, y Adriana sí que lo tiene, sí que lo encontró. ¿Y en qué forma lo encontró? Yo creo que lo encontró en el dolor. Y aunque la eslava nunca contempló entrar a trabajar en televisión, pues su vida estaba dedicada al diseño de interiores, ser elegida como presentadora fue un evento total y absolutamente inesperado, de la mano del actual presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba. Yo llegué a una reunión que me parece verla con Gonzalo Córdoba
para exponerle lo que teníamos pensado y qué sería lo que haríamos en ese Magazine 730, el tipo de escenografía que haríamos. Y cuando terminé de hacer toda la exposición, entonces Gonzalo me dice, yo quiero que usted haga un casting para presentarme este programa. Le dije, José Humberto conoció la muerte cuando tenía 4 años. La vio frente a frente, dibujada en la cara de su padre. Pasó a Casa de Nariño, que había un lugar para las grabaciones, las transmisiones privadas del presidente, y ahí aprovecharon y me hicieron la grabación del casting, que debe ser espantoso, yo no sé. Y fui contratada para hacer Magazine 730, sin tener ni idea de nada de televisión. Bueno, pues apoyarla, decirle, mira, si es lo que quieres hacer y si te sientes capaz, pues magnífico. Y 2 años después Oscar Ritoré me llama para presentar Quórum, que era un proyecto bastante especial y loco. Era un desafío tremendo. Y meter a Adriana en esto era un desafío doble. Invitarla a una aventura tremenda en una mujer con un nivel de popularidad como ese. Y yo sospecho que Adriana, en un acto casi que de conmiseración, lo aceptó. Porque los noticieros del Congreso no tenían rating. Y él, en su genialidad, pues se inventó un esquema donde a la gente le interesara verlo. Y creo que, sin duda, fue un proyecto maravilloso porque la gente empezó a entender el valor del Congreso, que muchísimos no lo conocían. Eso llevó a que la votación para Congreso, o sea, para Cámara y Senado, se aumentara. Y además en el tiempo, uno de los momentos más difíciles políticamente en Colombia, que fue en pleno proceso 8000. Quórum es, y lo voy a decir con toda la boca, el programa de opinión que más rating ha tenido en la historia de la televisión colombiana, cuando los ratings superaban los 30 y 40 puntos. Quórum llegó a tener 52 puntos de rating en un horario prime. Yo estoy seguro, no voy a dudarlo un minuto, que 50 de esos 52 puntos de rating eran Adriana Eslava. La vida de Adriana siempre ha sido de la mano de la Iglesia Católica, y aunque afirma que nunca ha sido testigo de alguna aparición o eventos sobrenaturales, sí comprobó que la Virgen siempre está con ella. El sitio donde la Virgen escogió para manifestarse en 1990 queda muy cerquita a Pereira, y es el Jordán de María. Yo fui al Jordán en Pereira y pasó sin pena ni gloria, porque yo no sentí ninguna manifestación especial, tristemente allí. Adriana fue por curiosidad, y claro, por curiosidad no la vio. Pero lo curioso es descubrir que sí hubo gente que sintió muchas cosas. A ella le dio un poquito de coraje, escribió, no me acuerdo en qué periódico fue, que ella no había visto nada, que eso era como un show. A mí me dolió cuando yo vi lo que ella escribió, y yo la localicé y hablé con ella. Y la invité precisamente que viniera a ver fotos que yo había tomado. Llegó un momento en su vida en que hizo una relación personal con la Virgen María, y Adriana terminó convertida tal vez en una de las marianas más importantes del país. Pude observar yo con este ojito una foto que no era montaje, de una manifestación de la Virgen el mismo día que yo había estado, y que yo ni la oí, ni la vi, ni la percibí, ni nada. Hemos podido vivenciar experiencias espirituales grandísimas, vivencias físicas de sanación muy grandes y experiencias diferentes de todas las necesidades de tanta gente que a través de la oración lo han logrado. Es que yo no creer en Dios sería el acto más grande de estupidez, porque es que son tantas las maneras como Él, a través de las coincidencias, me ha mostrado su presencia en mi vida. Y el empezar a tener uno la disposición de entenderlo y de verlo, pues es vivir en una constante sorpresa y en una constante alegría, además. El Miércoles Santo de 2004 es un momento que jamás olvidará. Luego de ver la película La Pasión de Cristo, sintió un fuerte malestar. Después de salir de esa película, me detectaron una masa entre el intestino delgado y el colon. Tuvieron que hacerme 3 intervenciones, sacar 90 centímetros de intestino delgado y colon. Todo pintaba que fuera un cáncer súper agresivo.
que hasta ahí llegaba mi historia. Pero cuando yo fui a hacer la oración, la verdad, la más tranquila, la más positiva, la más dispuesta a la oración fue ella misma. Y por eso siempre digo que el que termina ganando es uno, porque uno entra o llega uno con algo de, pues obviamente con mucha fe, pero a la expectativa de qué va a pasar en esa habitación. Y sé que recibí muchísima oración y yo creo que por eso se dio el milagro de que esa masa fue simplemente una endometriosis. Ella estaba en su cama, ella me decía, mire, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que Dios tenga dispuesto para mí, yo me siento muy en paz, me siento muy tranquila y siento que esta oración junto con la del Padre Marino que había estado ya ahí, esta oración va a ser en pro del plan de Dios. El 10 de abril de 2011, durante una cena con viejos amigos, fue el instante en el que Cupido hizo de las suyas y flechó el corazón de nuestra protagonista de hoy. Me iba donde mi buen amigo, el Mono Durán, a almorzar allá con él y su señora. Y llegó un compañerito de él de colegio, que fue el que me enamoró hasta el día de hoy. Ellos son muy divertidos, todo el tiempo están muy activos. De un lado van mucho a Colombia, vienen acá. Alejandro es una persona muy especial. No creo que haya sido difícil que ella se hubiera enamorado. Por este amor, Adriana cumple ya 12 años viviendo en la madre patria, España. Fue muy duro dejar todo esto porque además me había rehusado a abandonar mi país, a irme de mi país por décadas. Yo rechacé muchas oportunidades para no tener que irme de acá, hasta que llegó la definitiva. Pues Adriana Lucía tenía que llegar a un mundo taurino, porque pues ella es del mundo taurino. Y dentro de ese mundo taurino, pues también la vida fue grata con ella y la puso en donde hay toros. Durante la pasada Feria del Libro que se realizó en Bogotá, lanzó su primera publicación titulada Soy Adriana Eslava, un testimonio de vida y de fe. Entendí que yo tenía que dejar esta historia escrita, porque cuando yo me muriera, ¿quién le iba a ayudar a los otros que iban a perder un ojo? Claro, he dejado muchos herederos, como les decía, que saben hacer el parche, pero todo el corazón, la filosofía del parche, ¿dónde iba a quedar? Es un libro muy especial porque literal es ella, no quiere mostrar una apariencia. Adriana se desnuda en el libro, no se guardó nada, contó todo lo que tenía que contar. Para mí ha sido, primero que todo, muy agradable porque ha sido un libro muy fresco, muy fácil de leer. Así fue el paso de Adriana Eslava por Se dice de mí, una mujer que ha dedicado su vida a ayudar a personas que, como ella, han perdido un ojo y que ama a Dios por encima de todas las cosas. La presentadora que logró sobrevivir a un grave atentado, pero que se refiere a ese momento de su vida como lo mejor de su existir. Adriana, te envío un gran abrazo desde aquí, estoy en Extremadura, en España, y realmente para mí también ha sido muy bonito poder colaborar con una sorpresa que seguramente soy uno más de tantos admiradores que tuvo tu papá. El saludo va con un beso espichadísimo, con un abrazo, que sabemos, Adriana Lucía, lo que yo te quiero, lo que te aprecio. Me siento muy orgulloso de ser parte de este parche y agradecerte por lo que has hecho y ser y permanecer, seguir siendo ese angelito a la guarda desde hace 20 años hasta la fecha. Te quiero mucho y Dios nos bendiga. Adrianita, tú sabes el cariño de mi familia, el mío por ti, de mis amigos. Te queremos muchísimo. Y porque siga siendo siempre la Adriana Eslava de siempre, de las cosas grandes en el mundo de la televisión y en el mundo de la comunicación.
nunca te vas a ir. Desde aquí, de mi corazón al de ella y con todo el amor, con todo el agradecimiento a lo que siempre he sentido por ella. Adriana, muchas gracias, que sea este el momento y el espacio para darte gracias por el apoyo que ha significado para mi vida. Tú sabes que eres como una mamá para mí y nada, éxitos en tu día a día y nos vemos pronto por acá. Me siento muy orgullosa de lo que has sido capaz de superar en la vida y de la forma como has podido ayudar a los demás, que es una de las misiones más lindas que uno pueda tener en su vida. Te amo. Bueno, gracias por regalarme estos minutos de conocer un poco más de mi historia, de despejar tal vez muchas dudas en ese se dice de mí. ¿Quién es Adriana Eslava? Aquí está. Esta es la que soy yo. Aquí está la verdadera, con muchos aciertos y con muchísimas equivocaciones. Una mujer que lo único que busca es ser la mejor versión de sí misma, pero por la gracia de Dios. Una mujer que te dice que Dios existe y que así tú no creas en Él, Él sí cree en ti. Y que el Dios que yo conozco, que curiosamente es el que tú desconoces, pero que te ama, siempre está ahí para seducirte.